Amados amigos y hermanos de la fe, gracias por estar con nosotros en este nuevo día. En nombre de la Iglesia Bautista Tecuesta, le saludamos y confiamos en que el Señor le esté bendiciendo de una forma maravillosa. Vamos a honrar el nombre de Dios en este tiempo. Bueno, y no es que no lo hagamos todos los días, sino que ese es el tópico de que vamos a estar cubriendo, honrar a Dios. La idea central que queremos ver en este día es que nosotros honramos a Dios con todo lo que somos. Vamos a estar en el capítulo 20 de Éxodo, vamos a continuar así como lo habíamos mencionado la semana pasada. La semana pasada habíamos visto en el capítulo 20 los versículos del 1 al 6. Ahora vamos a continuar mirando los versículos del 7 al 11. Así que preparen sus Biblias, Éxodo capítulo 20, de los versículos 7 al 11. Queremos solamente recordar qué es lo que, o mejor dicho, ver el significado de esta palabra honrado. Y esta palabra honrado tiene dos significados, que aunque diferentes, pero se relacionan el uno con el otro. Por un lado, pues, se dice de una persona que es honrado cuando actúa con honradez, con rectitud, con integridad, y que es confiable en palabras y hechos. Por otro lado, alguien es honrado cuando recibe honor, mostrándole sus méritos, celebrando públicamente sus virtudes. Y quizás muchos de ustedes han sido honrados en alguna forma, ¿no? Y conocemos, pues, cuál es la diferencia y es muy poco lo que hay, ¿verdad? Primeramente, de una persona honrada requiere acción. Y lo segundo es un reconocimiento que se le hace a una persona, pues, por lo que ha hecho. Y los cristianos estamos llamados a ser honrados para honrar a Dios. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que necesitamos tener un carácter probado que muestre la afiliación con el Señor, para que así podamos honrar a nuestro Dios, dándole la gloria debida a su nombre. Porque todo lo que hemos llegado a hacer, este producto, es de obrar de Dios en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Él fue el que nos rescató, Él fue el que envió a Jesucristo su Hijo para salvarnos, y a través de Él, pues, a reconocer las virtudes acerca de nuestro Dios. Así que eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos reconocer. Queremos darnos cuenta de que un cristiano es honrado y no permite que Dios sea honrado no solamente con palabras, sino con hechos, ¿verdad? El cristiano debe honrar a Dios con toda su vida, con toda el área de su vida, y no solamente un solo día, sino cada día de su vida. Vamos a estar hablando acerca de esto si ya están con sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer entonces los versículos del 7 al 11. Así que si ustedes me siguen en esta lectura que vamos a estar haciendo, nos dice la palabra de Dios en esta forma. Comienzo a leer desde el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, como habíamos visto los dos primeros versículos la semana pasada, si ustedes se acuerdan,
En ese tiempo pues estamos hablando acerca del carácter único de Dios. Su pueblo, o sea, todos los creyentes, el pueblo de Israel, debía reconocerlo como su único Salvador. Y siendo Él quien los rescata de la esclavitud de Egipto y los lleva a una tierra que fluye leche y miel. Así que conquistada pues todo esto por el poder de Dios y no por ningún mérito humano. Recordemos de que Él envió a Moisés para que le hablara al faraón y le dé el mensaje de que deje ir a su pueblo. Y esto no fue por los méritos de Moisés, sino por la grandeza de Dios, así como todo lo que hizo, todas esas maravillas que ya conocemos nosotros. En estos dos siguientes mandamientos que acabamos de leer, porque, bueno, si nosotros nos acordamos, la semana pasada estuvimos cubriendo los versículos 2 y 3, donde están los primeros dos mandamientos. Y ahora en esta lectura que hicimos, en los versículos de 7 al 11, vamos a encontrar los mandamientos 3 y 4, en los cuales nos queremos referir, que nos habla acerca de honrar a Dios. Y en estos dos mandamientos que vamos a estar mirando, pues descansa el carácter incomparable de Dios, manifestado pues primeramente en los mandamientos que ya habíamos cubierto con anterioridad. Y ante esta grandeza y la presencia de Dios, los creyentes pues ahora debemos tener cuidado de honrar a Dios a través de nuestras declaraciones, de palabras, de compromisos, y debemos estar atentos a honrar al Señor en medio de todas las circunstancias. De nuestro trabajo, las acciones en nuestro hogar, en todas áreas de nuestras vidas debemos honrar a Dios. Así que vamos a tomarlo uno por uno. El tercer mandamiento, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? En el versículo 7, donde dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el nombre de Dios representa a Dios y su identidad, así como nuestro nombre también tiene o acarrea la identidad de lo que nosotros somos. Por ejemplo, cuando nosotros firmamos un documento legal, pues estamos nosotros poniendo con nuestro puño y letra pues las obligaciones quizás en las que se van a cumplir o en lo que nos estemos involucrando. Y fíjense que esa persona que firma, o sea, si nosotros somos lo que estamos firmando, pues estamos nosotros diciendo de que nosotros mismos somos los que vamos a responder. Y va a ser nuestra reputación lo que estamos poniendo en esos contratos o en algún papel en que estemos firmando. Así que dentro de todo esto va nuestra reputación también. ¿Qué le parece si nosotros mencionamos quizás un par de nombres? ¿Qué clase de reputación enseguida viene a nuestra mente? Por ejemplo, Adolfo Hitler. ¿Ustedes conocieron, mejor dicho, en la historia quién fue él? Bueno, tuvo mala reputación, ¿verdad? Porque él acabó con 6 millones de judíos. Cuando mencionamos el nombre quizás de Moisés, tremenda reputación, ¿verdad? El rey David, Abraham y muchas personas. Así que el nombre acarrea reputación. Y esto es lo que nosotros queremos darnos cuenta, ¿verdad? De que el nombre de Dios pues representa a todo lo que nosotros escuchamos, leemos y meditamos en la palabra de Dios. Él mismo nos lo declara y nosotros vamos recibiendo, vamos aprendiendo acerca de Dios y su gran reputación que tiene su nombre. Así que no lo debemos de usar en una forma vana, como nos dice la palabra de Dios. El tercer mandamiento pues nos llama a honrar el nombre de Dios, sí, porque si lo invocamos estamos haciéndolo partícipe de nuestras palabras. Hay algunas personas que aún toman el nombre de Dios en vano, aún jurando por él, porque quieren ponerle en una forma un comportamiento que Dios desaprueba en muchas de las veces, ¿verdad?
Así que muchas personas lo utilizan muy a la ligera. Existe esta expresión que siempre escuchamos, ¡ay Dios mío! Y queda solamente en una expresión porque en realidad no acarrea ningún sentimiento ni sentido en la persona que lo menciona. Así que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano, no debemos ni de jurar ni de mencionar su nombre en una forma en que queremos nosotros comprometerlo a Dios como que si fuera nuestro testigo. Bien, el cuarto mandamiento pues está relacionado con honrar a Dios con nuestras acciones y circunstancias. Es interesante que en este mandamiento pues empieza con la palabra acuérdate. Miren el versículo 8, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué nos dice esto? Pues, y fíjense que nos dice esta palabra acuérdate, pues porque hay muchas circunstancias, acciones, preocupaciones, dilemas que muchas veces pues ocupan nuestra mente, nuestro corazón. Así que nos dice recuérdate, porque el Señor quiere establecer un día que sea dedicado y exclusivamente para Él, para que sirva como señal y recordatorio de que todo le pertenece y también de que todo lo que podemos hacer depende finalmente de la misericordia de nuestro Dios y Salvador. Así que reservamos un día muy en especial, ¿verdad?, para venir a su santo templo y estar con otros hermanos y honrar a Dios, reconocerlo por lo que Él es. Así que hacemos algunas clases de actividades, ¿verdad?, para recordarlo y vamos a estar más adelante hablando un poquito más específico acerca de esto. Así que lo que nos pide Dios es que hagamos un alto para celebrar y honrar en la forma de que el Señor se merece. Bien, y estos son los versículos que cubrimos del 7 al 11. Miren que obviamente no mencionamos a los otros por lectura, pero obviamente nos está pidiendo de que reservemos un día. En ese tiempo estaba pidiendo un día sábado el Señor para los judíos o los israelitas que se paren para que no hagan ninguna clase de actividad, sino que vengan y lo reserven para Dios y honrar su nombre, ¿no? En el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Nos dice, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Se lo santifica para que el pueblo de Dios también vengamos y nos juntemos y santifiquemos también su nombre, lo honremos como Él se merece. Esto es lo que nos dice estos versículos del 7 al 11 del libro de Éxodo, capítulo 20. Así que vamos a la siguiente lectura que tenemos y una vez más vamos a un salmo de David, así como lo hicimos la vez pasada. Este salmo de David, Salmo 145, que pueden voltear sus Biblias ahí mientras hablamos un poquito acerca de esto. Este Salmo de David también es conocido porque en él pues glorifica el nombre de Dios en una manera sublime, ¿verdad? Él pues habla acerca de la grandeza de Jehová. Y este es un salmo considerado de alabanza. Así que en este Salmo 145 queremos nosotros ahora tomar este salmo y darnos cuenta de cómo David glorifica el nombre de Dios. ¿Cuál es el compromiso de David? Y nos sirva de ejemplo para nosotros también. Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos, si están ahí. Sigan la lectura con su mirada. 145, versículo del 1 al 3. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hasta ahí la palabra de Dios. Miren que cómo comienza el salmista, o sea, el rey David,
Empieza con una declaración de que tiene un propósito en su corazón. Él afirma primeramente el señorío de Dios siendo su rey. Y no le importa ser él mismo rey, David, sino que afirma en él mismo que tú vas a ser exaltado, le dice a Dios, tú eres mi rey. Así que eso nos enseña que nosotros también pues lo pongamos en nuestros corazones como nuestro rey, como nuestro salvador, entendiendo que de Dios pues se merece respeto, autoridad. La grandeza y el poder de Dios es sublime, es sublime. Además, en esta lectura pues deja en claro que se dirige al Señor mismo con la absoluta seguridad de que lo está escuchando en su adoración. Mira lo que nos dice aquí estos 3 versículos, que David pues se propone exaltar, bendecir y alabar el nombre de Dios. Y estas expresiones nos enseñan, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la palabra exaltar. Significa pues elevar a alguien a una posición por encima del resto, a un lugar de dignidad y de honra. Exaltamos a Dios cuando realzamos los méritos de Dios, como David al decirle mi Dios, mi rey. Nosotros exaltamos a Dios cuando nos proponemos pues honrar al Señor, al colocarlo por encima de nuestra vida en su totalidad. En segundo lugar, la palabra bendecir, pues, ¿qué nos dice entonces? De que siempre nosotros vamos a estar bendiciendo el nombre de Dios, y esa es nuestra proposición, ¿verdad? El nombre de Dios debemos de bendecirlo, y esto se traduce, mejor dicho, en una forma práctica de bendecimos el nombre de Dios cuando nos arrodillamos delante de Dios cada día. Lo queremos hacer diariamente. Y todo esto se requiere de cierta planificación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice de que cerremos la puerta de nuestro aposento y viniendo y presentándonos delante de Dios, nos arrodillemos y bendigamos su santo nombre. Y lo venimos a hacer cada día, ¿no? Esa es nuestra práctica. Conocemos de que aún Jesús buscaba de Dios muy temprano en la mañana. Aquí tenemos al rey David que nos dice que también él bendecía el nombre de Dios, ¿no? Y finalmente David usa esta palabra de alabar, que simplemente significa verbalizar nuestra admiración por Dios por medio del cántico. Y todos los cristianos nos encanta alabar el nombre de Dios, ¿verdad? Lo hacemos por medio de nuestras voces. Nos juntamos domingo tras domingo para alabar a Dios. Todos estamos familiarizados con esto, ¿verdad? Quizás a algunos les encanta o les gusta mucho el tono musical que le traemos. Pero tengamos en cuenta de que no es solamente esto, ¿verdad? Porque en realidad queremos nosotros honrar el nombre de Dios y darnos cuenta en la forma en que nosotros nos presentamos y hablamos delante de Dios. Muchas de las personas solamente vienen a alabar a Dios y porque ya conocen el cántico, lo cantan sin darse cuenta de lo que están cantando. Pero miren que cada música que traemos, la alabanza que traemos, pues tiene un mensaje. Y especialmente para nosotros, ¿verdad? Queremos alabar su nombre de una forma en que nos anime, que nos llene su Santo Espíritu también a nosotros. Así que eso es lo que nos dice aquí estos primeros 3 versículos del Salmo 145. Donde dice pues que te voy a exaltar, dice el rey David, va a bendecir por siempre su nombre. Bien, y ahora pues queremos continuar con
los siguientes versículos, los versículos del 4 al 7. Si estamos ahí, vamos a leerlo en la Sagrada Escritura, qué es lo que nos dice ahí en el mismo Salmo 145. Nos dice así: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Miren, Dios debe ser honrado con las palabras y las acciones todos los días en las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Aunque tenemos que nosotros pues separar tiempo, no solamente en el domingo, pero mencionábamos con anterioridad, sino cada día de nuestras vidas, tenemos que hacerlo. Honramos a Dios, y hay dos aspectos aquí importantes que queremos resaltar. En primer lugar, que nuestra adoración y nuestra honra deben de ser visibles a nuestros contemporáneos, ¿verdad? A los que están alrededor nuestro y a las generaciones venideras. Miren lo que dice: generación a generación celebrará tus obras. Estamos hablando de que nosotros como adultos, ¿verdad? Los que ya somos adultos, obviamente venimos a alabar el nombre de Dios, para que los jóvenes escuchen y aprendan de la forma de cómo se debe alabar a Dios. Y también ellos a su vez van a alabar a Dios, van a aprenderlo así y van a hacerlo delante de los niños de aquella siguiente generación. Y esos niños lo van a aprender y también van a hacerlo a las siguientes generaciones que vengan después de ellos. Entonces, que esa es la idea, ¿no? Que nos dice aquí este versículo 4, que generación a generación celebrará tus obras. Porque las obras de Dios son sempiternas, ¿no? Él hace todas las cosas, ha hecho lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Dice: y anunciarás tus poderosos hechos. ¿Qué es lo que hace Dios? Fíjense solamente si nos damos cuenta de que Dios hace un nuevo día cada mañana que nosotros nos levantamos. Tenemos esa oportunidad de gozar de una nueva mañana, de un nuevo amanecer, de unas nuevas oportunidades que Dios nos abre a cada uno de nosotros. Así que nosotros alabamos el nombre de Dios por todas estas cosas que hace por nosotros. Y el Señor espera pues recibir el honor que Él se merece. Y no solo que queden buenas intenciones de nuestra parte, sino que debemos reconocerlo, ¿no? Y en ese sentido pues nos toca hacer algo que David hacía de manera frecuente, una forma de disciplina espiritual para crecer en el conocimiento del Señor. David dice que se compromete a meditar en la grandiosidad de Dios y en sus maravillosos hechos. Y miren que eso es algo grande también para nosotros, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios tenemos que meditar en ella. ¿Qué significa meditar? Y bueno, puede ser definido como el ejercicio espiritual mediante el cual nosotros dedicamos un tiempo para pensar con atención y detenimiento en las cosas de Dios, ¿sí? Por eso es bueno leer la palabra de Dios en el comienzo de la mañana. Así tenemos tiempo para meditar todo el día, ¿verdad? Aún si quisiéramos nosotros tomar un versículo de la Biblia y quizás aprenderlo de memoria, ¿no? Vamos a suponer que queremos memorizar el Salmo 23. Lo tomamos versículo por versículo y lo leemos y lo repetimos y meditamos en él. Como por ejemplo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué lindo, ¿verdad? El saber de que Jehová es el que me provee todas mis necesidades.
Y si yo medito en eso todo el día, aunque esté trabajando, obviamente en el tiempo de que nuestra mente no esté ocupada en otras cosas, ¿verdad? Queremos meditar y aprender más de las cosas de Dios y Dios nos va hablando. Eso es lo que le agrada a Dios. El rey David, esto nos dice que es lo que hacía, ¿verdad? Él meditaba. Así que eso es lo que nosotros queremos hacer también, porque acordémonos de que así como nosotros tomamos el alimento para nuestros cuerpos cuando nosotros pues cenamos, desayunamos y comemos al mediodía también, pues nosotros queremos nutrir nuestro cuerpo para que haya energía y podamos movilizarnos, trabajar y hacer todo lo que hacemos. Asimismo, nuestro espíritu necesita el alimento espiritual. Así que tenemos que nosotros buscar en meditar la palabra de Dios y hacerlo esto una práctica diaria. Así vamos a estar nosotros aprendiendo cada vez más y más de nuestro Dios. Así que vamos a nosotros a motivar nuestra alma para glorificar el nombre de Dios. Y estar meditando en Él, conocer de la hermosura de su santidad. No hay un salmo que habla acerca de la hermosura de su santidad. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a comprometernos a honrar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, en medio de todas las circunstancias. Vamos a exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey. Vamos a buscar a Dios, sí, a orar delante de Él. Y miren, yo les aconsejaría que lo hiciéramos todos los días. Y cuando tengamos tiempo, miren que la Sagrada Escritura nos dice que oremos sin cesar. O sea, que tengamos nosotros una actitud de estar orándole a Dios en nuestra meditación y buscando siempre de Dios, ¿verdad? Vamos a alabarlo a Dios. Nos dice el salmista en otro lado de que vengamos a sus atrios con alabanza, nos dice, preparando nuestros corazones. ¿Y por qué no? Si estamos trabajando, quizás, si es un trabajo manual que estamos haciendo, pues alabemos a Dios. Quizás otros puedan escuchar y también se motiven a buscar de Dios. Así que meditemos en esto, en honrar el nombre de Dios. Así que vamos a pedirle a Dios de que pues acepte, ¿no? Nuestra actitud de querer honrarlo con nuestros labios, con nuestras acciones, y que nos ayude en esto también. Así que vamos a orar, vamos a concluir este tiempo orándole al Señor. Incline su rostro ahí donde está y cierre sus ojos. Amado Dios y Padre eterno, gracias, Señor, te damos una vez más por esta tu palabra, Padre, por alentarnos a honrar tu maravilloso nombre, Señor. Gracias por los ejemplos que encontramos aquí, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos los has dejado escrito ahí en estos mandamientos 3 y 4, y también por medio de tu siervo David, donde encontramos un buen ejemplo, Señor. Queremos también nosotros reservar el tiempo para honrar tu nombre cada vez que nosotros tengamos tiempo, pero sí que tú nos abras, Señor, la oportunidad de hacerlo diariamente, Padre. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra, llénanos, oh Dios, con tu Santo Espíritu, bendícenos, Señor. Y en este tiempo también te pido por mis hermanos, mis amigos que están escuchando en este tiempo, Señor, en esta plática que tenemos, que también les alientes a buscar de ti, Señor, y que abran sus corazones si no lo han hecho todavía, Padre, y acepten a Cristo como su Salvador. Gracias por este tiempo, mi Dios, y te pido que sigas con nosotros y con todos los que nos escuchan. Bendice sus hogares, su familia, mira las necesidades de cada uno de ellos, y Padre, provéele, Señor, para las peticiones de sus corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias entonces por la sintonía. Gracias por estar con nosotros, y en este tiempo queremos concluir diciéndole que tenemos una cita este domingo a las 10 de la mañana y también la próxima semana jueves. Gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga.